Bienvenidos a un episodio más de HR Tech Vision, un podcast de OpenHR. Te damos la bienvenida a este nuevo espacio dedicado a la convergencia fascinante entre tecnología, innovación y recursos humanos. Queremos agradecerte por escucharnos, regalarnos tu tiempo y atención y sin dar más vueltas, vamos al tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de OpenHR. Mi nombre es Ana Valera, consultora de People Analytics en OpenHR, y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la importancia de analizar el dato en recursos humanos. Y para ayudarnos a comprender mejor este tema, nos acompaña una invitada muy especial, Laura Sánchez. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Ana. Ella trabaja en el área de estrategia y datos en BBVA. Y quería que, nos contaras un poco cómo comenzaste, ¿no? Porque en el mundo de los datos, porque empezaste como recruiter en el mundo de recursos humanos y cómo llegaste a People Analytics. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te enamoró de este mundo? Pues mira, realmente mi andadura en People Analytics comienza en la carrera. Yo soy psicóloga y me especialicé en recursos humanos. Y mi TFG lo hice de People Analytics. Siempre me había llamado mucho la atención el nexo que había entre el Departamento de Recursos Humanos y los datos. Me parecía que aportaba un valor diferencial al mundo de recursos humanos y me empezó a llamar la atención. Y para mi TFG lo que hice básicamente fue meterme al PAS, que es el grupo de People Analytics Spain de LinkedIn. Y la verdad que allí conocí a un montón de profesionales que tuvieron la amabilidad de atenderme y contarme y explicarme. De hecho, allí nos conocimos tú y yo, Ana. Y bueno, pues comencé a hacerles entrevistas, me contaban los casos de usos que hacían en sus empresas y ahí empezó la andadura en el mundo de People Analytics. Después yo hice mis prácticas en una pequeña consultora de recruiting que se llamaba Exis y ahí lo que hacíamos era básicamente reclutar perfiles IT para grandes empresas. A los 10 meses comencé mi andadura en BVA IT, que es era porque ya nos hemos fusionado, pero era una participada del grupo BVA y lo que hacíamos era dar servicio de tecnología al banco. Y claro, comencé con experiencia de recruiting porque era la experiencia que yo traía, pero a los 6 meses o así, pues me cambié al departamento de proyectos y ya desde ahí empezó mi andadura más seria con People Analytics. En 2020 me hice el máster de People Analytics en Envid, que eso también me ayudó mucho como a profesionalizar ese conocimiento que yo tenía y esa curiosidad en el mundo de los datos, y ya a partir de ahí pues comenzó todo. Como un cohete despegaste, ¿no? Sí. Y Laura, antes de entrar en detalles sobre los datos, ¿no? Creo que es fundamental entender cómo ha evolucionado el área de recursos humanos, que ya casi nadie se llama recursos humanos, ya empezamos a llamarnos área de personas, ¿no? Sí, eso es. O en inglés, que suena mucho más chulo siempre, ¿no? People and Culture. Sí. Y vamos a hacer un paseo un poco por cómo ha ido evolucionando en estas últimas décadas, porque durante años nos achacaban a nuestra área, ¿no? Que tomábamos decisiones basadas en la intuición, en las opiniones, en el sentido común, ¿no? Parecía que todo el mundo podía opinar. Desde hace tiempo parece que nos hemos pasado como al lado oscuro, ¿no? De la fuerza, en el que pues, empezamos a usar los datos, la analítica, incluso pues, la inteligencia artificial de manera habitual en nuestros procesos. ¿Cómo has visto tú este cambio? ¿Y hacia dónde vamos? Pues, a ver, yo creo que ha sido un cambio espectacular. Creo que ha sido también relativamente rápido porque yo me acuerdo que cuando hice mi TFG me costaba encontrar información que realmente aportase valor sobre People Analytics, ¿no? Porque no había tanto texto, tanta información como la hay ahora. También creo que se habla muy a la ligera de People Analytics y es como un término que se ha puesto de moda y ahora parece que todo el mundo hace People Analytics en sus empresas. Pero creo que de verdad ha habido un gran avance y que también era muy necesario porque creo como que nos ha posicionado como un departamento estratégico dentro de una compañía y que realmente aporta un valor diferencial y nos hemos quitado ese sesgo subjetivo que teníamos histórico, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el cambio ha sido muy relevante y obviamente pues aporta mucho valor.
Y ha venido para quedarse, yo creo. Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. No se trata de que se ponga de moda, sino de que se convierta en una estrategia y en una herramienta clave. Al final, yo creo que People Analytics hay que darle la importancia que tiene y a la vez no quedarnos en People Analytics como un fin en sí mismo, ¿no? O sea, People Analytics es una herramienta. El uso de los datos es una herramienta para tomar mejores decisiones en la gestión de personas. Con lo cual, démosle la importancia que tiene este Ferrari que tenemos ahora, ¿no? Pero no olvidemos que es un coche y que sirve para lo que sirve. Como un medio para llegar a un fin. Realmente Exacto. Tú utilizas esa práctica, esa metodología para llegar a respuestas que necesitas, pero realmente luego el trabajo continúa, ¿no? Cuando llegas a esas respuestas, pues tienes que hacer planes de acción, ver en base a esa analítica cuáles son tus siguientes líneas de trabajo. Pero bueno, sí, totalmente. O sea, yo lo veo más como un medio que como un fin en sí mismo. Exacto. Pero parece que hay como... Se ha puesto tan de moda. De moda, parece que hay que hacer los análisis los más complejos posibles y utilizar la tecnología más puntera. No, perdona. O sea, elige la que necesites para el reto que tienes y los datos que tienes. Eso es. No nos perdamos en la moda, ¿no? Totalmente. Y bueno, hablamos mucho de datos, ¿no? Empezábamos a hablar de inteligencia artificial, pero imagino que estarás conmigo en que la mayoría de las empresas, cuando empiezan en esto de People Analytics, empiezan pues con el reporting, ¿no? Empiezan con cuadros de mando, hacen una evolución de sus indicadores. De hecho, bueno, desde OpenHR acabamos de lanzar una nueva funcionalidad para todos nuestros clientes donde podemos hacer el cálculo automatizado de los indicadores más importantes de recursos humanos, ¿no? Y ahí va la pregunta que quiero hacerte. ¿Cuáles son para ti los indicadores de recursos humanos los favoritos, por el motivo que sea? Vale, te cuento. A ver, a mí me parecen súper útiles todos los que tengan que ver con cohesión de la organización. Y aquí en la analítica de redes, ONA, pues me parece súper interesante porque creo que da una información muy diferencial y que no se puede medir de otra manera y que realmente aporta un valor muy diferencial, ¿no? Porque todos conocemos los típicos KPIs del área de personas, pero que creo que en este caso con la analítica de redes se va un paso más allá. Y luego también me gustan mucho los que salen de la encuesta de clima. Porque yo creo que la encuesta de clima, en nuestro caso en BVIT, por ejemplo, que hicimos una encuesta de clima súper adaptada al contexto que teníamos, a la población que teníamos, al tipo de empresa que somos, ¿no? O que éramos, y la formamos, ¿no? O sea, no cogimos la típica encuesta que te ofrece un proveedor y te dice, ala, venga, toma, batería de 15 preguntas, pregunta esto y esto y analiza. Entonces la adaptamos mucho a nosotros y a nuestro momento contextual y eso nos aportó mucha información. Entonces yo creo que son KPIs que si realmente sabes construirlos y sabes darle el valor y luego analizar bien pues toda la información que salga, pues creo que son muy útiles. Entonces yo creo que me quedaría con esos dos así como mis estrellas. La verdad que la encuesta de clima es como la gran desaprovechada, o era, ahora ya no, sí, pero todas las empresas gastaban un montón de tiempo, ¿no? En preparar la encuesta anual y luego los pulsos, ¿no? De una manera más periódica y se quedaba casi reducido siempre en un ítem, ¿no? En qué hemos sacado en este ítem o qué hemos sacado en el promedio de X ítems y se les sacaba poca chicha, ¿no? Y cada vez más los departamentos de People Analytics dijeron, pero vamos a ver, vamos a reciclar esto que tenemos, ¿no? Y darle un nuevo uso, vamos a ver toda la información que tenemos y vamos a aprovecharla mucho mejor, ¿no? Sí, eso es. Con la encuesta de clima ha pasado mucho. A mí hay un indicador que es mi favorito por inútil, no por útil. A ver si opinas igual que yo. Es el de horas de formación. Sí. Nos encanta reportarlo. Porque es como una medallita, ¿no? Que nos ponemos en recursos humanos. Mira, en mi empresa hemos hecho no sé cuántas 1000 horas de formación, ¿no? Y yo siempre pienso, pero... ¿y? Claro, o sea, si no le das contexto a eso... ¿Se ha repartido entre todos los empleados? ¿O es que ha habido 4 privilegiados que han hecho un máster de 700.000 horas y están sumando, ¿no? Entonces me parece que hay muchos que estamos reportando casi por castigo, ¿no? O por tradición
y que deberíamos hacérnoslo mirar un poco, ¿no? Sí, hay que darle una vuelta, porque es cierto que arrastramos como KPIs que son históricos, que siempre han estado ahí en el mundo de recursos humanos, pero que creo que hay información que hay que darle una vuelta, porque, por ejemplo, en el caso de la formación, pues oye, no es solamente reportar las horas de formación que ha hecho tu compañía, sino también mirar, pues si por ejemplo esas horas de formación tienen un impacto en el trabajo que la persona desempeña, si ha sido una formación un poco más proactiva o realmente una formación que es casi obligatoria, que claro, hay mucha diferencia en todo eso. Entonces yo creo que sí que hay que darle una vuelta. Para mí, el que no me gusta... A ver, no quiero decir que no me gusta nada, porque entiendo que pueda tener su utilidad, pero... no me gusta nada, en el fondo. ¿No te gusta el punto? No me gusta. Y es el NPS. Esto da para un podcast de 7 horas. Sí, porque a mí el NPS me parece que es una medida complementaria en todo lo que es el compromiso de un empleado, pero me parece que va más enfocada a la satisfacción que tú tienes con un producto, no tanto a el compromiso del empleado como tal. O sea, me gusta que esté dentro de toda la batería de preguntas de compromiso, pero no que esté solo y que con eso te diga, pues es que me ha marcado un 9, es promotor, ya está, súper comprometido. O sea, yo creo que el compromiso del empleado va mucho más allá de esa pregunta. Tal cual. Y hay empresas que eso lo toman como, uy, es que yo mi NPS es altísimo. Pero es que no nos dice nada. Estoy de acuerdo. A mí me gusta medirlo, pero no lo considero un indicador de compromiso como tal. Claro. O sea, el compromiso va mucho más allá, como decías, ¿no? El NPS es un índice de recomendación, como su nombre indica, y a mí lo que me ayuda es a entender la marca empleadora. O sea, como una medida de marca empleadora, de cuántos promotores, embajadores de mi marca empleadora tengo. Ya sea... porque el NPS además lo podemos medir en cualquier momento del ciclo de vida del empleado. Yo tuve un jefe kamikaze al que adoro que lo evaluaba en candidatos descartados, ¿no? Y decía, bueno, te acabo de descartar, pero ¿me recomendarías a tus familiares y amigos como lugar para trabajar? Pero es brillante porque, ostras, ¿cómo de bien tenemos que hacer el proceso de selección para que un candidato descartado siga queriendo volver a apostar por tu empresa e incluso recomiende, ¿no? Pues a eso es a lo que tenemos que ir. Entonces, el NPS a mí me encanta como medida de marca empleadora, pero como compromiso no. Es que una persona te puede decir, sobre todo de millennials para adelante ya, te puede decir que recomendaría la empresa para trabajar y mañana mismo irse. Sí, totalmente. Es que una cosa no quita la otra, por eso no lo veo como una medida tan clara de compromiso o de lealtad, ¿no? Por así decir. Sí. Muy bien. Y bueno, estábamos hablando de lo bonitos que son algunos indicadores, lo que no nos gusta de otros, ¿no? Y entendemos que, bueno, el área de gestión de personas pues también tiene sus desafíos, ¿no? Y no todas las empresas están dispuestas a invertir en People Analytics como herramienta, aunque hablábamos de lo clave que era, ¿no? El Ferrari que teníamos ahora en nuestras manos. Así que ahora estábamos mirando los indicadores que nos parecían horribles. Ahora te propongo otro juego, Laura. Vamos allá. Te voy diciendo algunos mitos de People Analytics y me ayudas a desenmascararlos, ¿vale? Vale. Venga. People Analytics es solo para grandes empresas. Vale. Esto es mito total. Porque es cierto que se tiende a pensar que para hacer People Analytics necesitas un montón de perfiles técnicos que te ayuden a hacer esa analítica de datos, un montón de gestores de información robustos para hacer esa analítica, y yo estoy muy en contra, en el sentido de que al final, cuando tú tienes los datos, una fuente de datos, una base de datos ordenada, y tienes claro a qué quieres dar respuesta y tienes los datos que necesitas identificados, no creo que las grandes empresas solo puedan hacerlo. De hecho, cuando estamos en escenarios de grandes empresas, seguro que nos vamos a encontrar más problemas, porque normalmente los datos, no hay un modelo de datos común, los datos están mal, de repente faltan campos, hay errores. Entonces yo creo que para empezar se empieza mucho más fácil con una empresa pequeñita, en un proyecto reducido donde más o menos lo tengas todo controlado, que de repente meterte en un tiburón de empresa con 1000 datos que no sabes muy bien ni lo que quieres, ni qué datos aportan, ni qué no. O sea que me parece
mito total. Estoy totalmente de acuerdo. Así que cero excusas a las pymes que dicen, uy, esto me pasa así de refilón. No, no te pasa de refilón también. Tú puedes tomar mejores decisiones basadas en datos, ¿no? Vamos a por otro. El uso de datos en recursos humanos va contra la GDPR. Vale, esto también lo veo un mito total. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una analítica de datos, estamos ante un caso de uso, no nos importa el dato de una persona en concreto. De hecho, yo no necesito saber de quién viene el dato. Necesito saber qué conjunto de datos tengo y qué me dicen esos datos, qué conclusiones puedo sacar. Pero a mí no me interesa saber de quién viene ni ponerle nombres, apellidos a ese dato, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros los casos de uso los hacemos en anónimo. Y vamos, la mayoría de hecho. Entonces no creo que atente con la GDPR porque no es necesario conocer de dónde viene o de quién viene. Pero es que, totalmente de acuerdo, es que incluso aunque quieras, porque tengas una necesidad de un análisis muy concreto y quieras personalizar, sí, la GDPR lo que hace es ponernos las normas. Y está muy bien que alguien ponga normas en el juego, ¿no? Para saber lo que sí y lo que no. Y la protección de datos lo que te dice es cómo tienes que hacer esa recogida de información con consentimiento informado de todas las finalidades, explicando exactamente el para qué, bueno, con una serie de requerimientos que si tú los cumples puedes seguir utilizando el dato, ¿no? Lo que pasa es que hemos vivido aquí como en el viejo oeste, ¿no? Que cada uno hacía lo que le daba la gana y ahora de repente nos están poniendo normas y parece que molesta. Y yo creo que es un gran avance, de hecho, y la única manera que vamos a poder avanzar teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Tanto un uso ético y responsable de los algoritmos, de la inteligencia artificial, etcétera, como la protección de estos datos. He mencionado la IA y vamos a otro mito, a ver qué opinas. A ver. Este me encanta. La IA nos va a sustituir como función de recursos humanos. Nada, otro mito súper grande. A ver, yo siempre he tenido la opinión de que todas las herramientas, pues tipo inteligencia artificial o herramientas analíticas complejas que creo que tienen parte positiva porque son herramientas que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo de mejor manera o a contar con más apoyos en los que podemos apoyarnos, ¿no? Para llevar ese caso de uso, pero en absoluto creo que nos vayan a sustituir porque al final, para mí la última palabra siempre la tiene el profesional y creo que es la responsabilidad del profesional aportar valor desde ese punto de vista de que tú tienes el contexto, tú tienes el conocimiento y tú tienes que dar sentido a ese análisis, ¿no? Entonces, la herramienta te puede ayudar en esa fase analítica, pero no te va a ayudar, o bueno, a lo mejor te ayuda, pero no te va a sustituir en tu aportación de valor. Y creo que también eso es responsabilidad de los profesionales, que ahí tomen fuerza y no se dejen llevar por este tipo de herramientas que es cierto que pueden ser de un gran apoyo, pero también pueden generar el efecto contrario, ¿no? Porque un mal uso pues puede hacernos perdernos el foco. Entonces yo eso no creo que la IA nos vaya a sustituir. Menos mal, ¿eh? No, yo estoy totalmente de acuerdo también. Yo creo que a día de hoy, el otro día daba una clase con alumnos de una universidad, ¿no? Y me decían, es que ChatGPT va a sustituir al perfil de recursos humanos, porque les enseñé cómo hacer, que te redacta ChatGPT una oferta de empleo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que te puede ayudar. Y yo decía, vamos a ver, ahora mismo ChatGPT está muy en pañales, ahora mismo ChatGPT es un becario. Un becario al que le tienes que supervisar. Eso es. Entonces, no nos va a sustituir porque al final la última palabra, la revisión y la responsabilidad recae en el profesional, ¿no? En el ser humano para tomar decisiones. De hecho, ahí GDPR es súper directa y súper clara con eso, en el sentido de que indica que toda persona tiene derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas cuando sean decisiones de relevancia, ¿no? O sea, olvídate de despedir a una persona porque la inteligencia artificial te ha dicho que es la persona que va a tener un peor rendimiento en un futuro, ¿no? O sea, sí, totalmente. Para nada.
Mira, hablábamos de modelos predictivos. Usar modelos predictivos en selección resta calidad al proceso y quita oportunidades al candidato. Esto lo hemos cogido literal, además de una persona, no voy a decir quién, ¿no? Pues igual, yo lo veo igual que el caso que hemos comentado antes. Al final yo creo que un algoritmo de predicción en un modelo para la contratación es una herramienta que te ayuda, ¿no? Porque te hace esa fase de cribado que de repente tú publicas una oferta y tienes un montón de candidatos apuntados y dices, joder, pues al final el pobre recruiter tiene que estar revisándose todo. Entonces, si el algoritmo está bien definido y realmente funciona, a mí me parece una herramienta muy útil porque te hace esa primera fase de criba y luego tú ya como profesional, pues con lo que te ha filtrado, pues vas seleccionando y con tu mejor criterio vas viendo qué candidato es el mejor para el puesto. Pero no creo que quite oportunidades al candidato. Hombre, si es un algoritmo que no tiene mucha fiabilidad, pues a lo mejor sí, pero entendemos que no trabajamos con ese tipo de algoritmos. Entonces yo creo que no, que va. O sea, creo que este tipo de herramientas, eso, te ayudan, pero obviamente, pues lo que hemos dicho, el profesional es el que tiene que dar su punto crítico y su criterio. Claro, al final este tipo de modelos lo que hacen es clasificar, ¿no? Claro. Ordenar a los candidatos. A mí, de hecho, me parece que le dan más oportunidades a los candidatos porque, bueno, yo empecé igual que tú, ya lo sabes, como recruiter, ¿no? Y a lo mejor yo lo hacía fatal, pero vamos como burros, ¿no? Sí. Publicas la oferta y al día siguiente ya estás cribando. Eso es. ¿Tiene las mismas oportunidades el que se apunta el primer día que el que se apunta dentro de 6? No. En cambio, si utilizamos modelos predictivos que constantemente están reordenando a los candidatos en todas las variables que se tienen que tener en cuenta, pues le da más oportunidades. Sí, y además que parece que antes los recruiters nos leíamos todos los currículums de pe a pa, también se usaban cribas, o sea, hacíamos la criba en Infojobs, en LinkedIn, con diferentes palabras clave. Eso, o sea, es, claro que como si hasta ahora estuviéramos trabajando con papel y lápiz, ¿no? Mirando los currículums. Totalmente. Fenomenal. Oye, ¿se te ocurre a ti alguno más para este juego? ¿Algún otro mito? ¿Alguna burrada que te hayan dicho? Sí, me hace mucha gracia la gente que dice que en recursos humanos hacemos Big Data. Uy, sí, eso es bueno. Y eso me parece un error, porque Big Data es, o sea, tiene una complejidad que en un departamento único, me da igual que sea recursos humanos o otro departamento de la compañía, no se puede alcanzar. Bueno, a lo mejor en departamentos muy grandes que ocupen un gran volumen dentro de la organización, sí, pero en recursos humanos, desde luego, no. O sea, creo que tiene que... Pues que no se sabe muy bien qué es el Big Data, ¿no? Como para hablar así de ello a la ligera. Y ese me hace mucha gracia. Y luego también el de que en People Analytics solo hay perfiles técnicos, porque parece que obviamente le metemos ciencia y que esa es la aportación de valor que hacemos, ¿no? Pero que hay más perfiles aparte de los técnicos, que no todo tiene que pasar porque tú seas un experto analítico. De hecho, si coges a un data scientist, por ejemplo, a lo mejor te hace un análisis perfecto, pero luego no sabe darle contexto. Entonces tiene que haber perfiles diversos. Y yo creo que hay cabida para todo tipo de perfiles en People Analytics. Pero es cierto que hay que cambiar un poco el mindset. Sí, a mí también, yo también soy psicóloga, ¿no? Y nos pasa que de primeras nos dicen, pero ¿no eres ingeniera? No, soy psicóloga y a mucha honra. ¿Qué pasa? Vamos, y yo, perfil técnico no, vamos, nunca se sabe, pero no me gustaría serlo. Y pienso que mi aportación al mundo de People Analytics es muy relevante, entonces ese sesgo de solamente perfiles técnicos, tengo que ser un crack en la analítica de datos, no tiene por qué. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una cosa es el para qué y otra es el cómo, ¿no? Claro. Y necesitamos las dos cosas, porque podemos tener una idea brillante para resolver un problema, traducirla muy bien, ese para qué, pero si no tenemos grandes técnicos detrás que nos ayudan a llevarlo a cabo, ¿no? Fuertes en ese cómo, pues no vamos a ningún lado, pero... Eso es. Pero ellos por sí solos están igual de perdidos, como comentabas tú. También te digo que es cierto que no tienes por qué ser un perfil técnico, pero sí que creo que es muy importante saber entender
esa analítica, ¿no? Saber hablar el mismo lenguaje. Oye, pues a lo mejor yo no te voy a programar, pero cuando tú programas, por ejemplo, un algoritmo, yo sé leer qué resultados son los que da. Entonces, claro, sí que hay que tener esa parte de conocimiento, pero no hace falta ser un friki del dato, por así decirlo. Somos traductores, Eso muchos es. de nosotros, ¿no? Eso es. Y cambiando un poco, ¿cuáles son los proyectos de People Analytics que más te han gustado de los que has hecho hasta ahora? ¿Y cuál es el proyecto estrella con el que sueñas? Vale, pues el proyecto que más me ha gustado es el de ONA, el de análisis de redes organizacionales. ¿Por qué? Por un poco lo que he comentado antes, porque creo que aporta un valor diferencial dentro de lo que es la organización y dentro de lo que es el caso de uso en sí. Es información que si no se analiza de esa forma no la vamos a poder analizar de otra. Y creo que la información que da, que al final habla de la cohesión de la organización, cómo está nuestra organización, si nuestros equipos están muy cohesionados, si hablan mucho entre sí mismos o sin embargo están más repartidos en silos y puede haber ahí pues algún tipo de problema comunicativo, incluso cuando tú lanzas información, cómo se va a ir, cómo es ese flujo, ¿no? Pues si la organización está más cohesionada, pues seguramente que la comunicación va a fluir mucho mejor que si la organización está muy dispersa y hay un montón de silos, ¿no? Entonces yo creo que da información muy interesante y que, por ejemplo, a nosotros en BVIT nos funcionó muy bien y nos aportó mucha información, sobre todo con el teletrabajo. Cuando nosotros estábamos en pandemia y estábamos en casa, la organización estaba mucho menos cohesionada y cuando volvimos a nuestro modelo de teletrabajo habitual, que es 2 días en oficina y 3 en casa, la organización se cohesionó mucho. Y aparte nosotros desde People también intentábamos lanzar muchos planes de acción que mejorasen la interacción entre los empleados, como esa cohesión. Y ONA fue la herramienta que nos permitió ver si todos esos planes de acción e incluso nuestro modelo de teletrabajo estaba dando los resultados que esperábamos. Entonces, a mí ONA es un proyecto que me encanta. Compartimos bebé. El proyecto que más me ha gustado fue también un análisis de redes organizacionales, en este caso para identificar talento oculto. Eso es también en la organización ser, y ver un montón de... Sí, ver cómo conseguíamos hacer visibles a personas que con la evaluación tradicional de desempeño y potencial quedaban invisibles en los rangos intermedios. No eran personas que tuvieran mala valoración, pero sí intermedia. Sí, hacerlos visibles, claro. Mostrar cómo realmente eran líderes ocultos en su organización, cómo la gente acudía a ellos de manera masiva, ¿no? en su área de influencia. Fue un proyecto brutal. ¿Y con cuál sueñas? ¿Con cuál sueño? Pues mira, yo en BVIT me quedé con ganas de hacer un proyecto que intentaba medir todas las fases claves, puntos clave de la vida profesional del empleado dentro de la empresa, y empezaba desde la fase de candidato, cuando el empleado empieza a ser, antes de ser empleado ha sido candidato, ¿no? Y medíamos como toda la fase del proceso de selección desde que veía la oferta en LinkedIn y opinaba de si, por ejemplo, nuestra página web había sido atractiva, le había llamado la atención, podía haber aplicado de manera fácil, intuitiva, hasta que se va de la empresa. Es como analizar todo ese ciclo de vida en esos momentos clave que nosotros habíamos definido, pues onboarding, formación, performance, promociones, analizar todos esos puntos y ver qué relación tenían entre ellos. Y, por ejemplo, si has tenido una mejor experiencia de onboarding, eso va a determinar que tu experiencia a lo largo de tu vida profesional en esa empresa sea mejor. Pero no lo pude hacer. Pero es mi proyecto soñado, en algún momento pretendo retomar. Ahora en BBVA sin IT, sin la coletilla, seguro que lo puedes, lo puedes retomar. A ver si retomamos ahí. ¿Y qué te parece si sacamos la bola de cristal? Uh-huh. Nos ponemos el gorro de brujas, ¿no? Y pensamos cómo creemos que va a evolucionar el área de People Analytics, en qué retos se pueden centrar, ¿no? en un futuro. Sí. Vale, pues retos. A mí me sigue pareciendo un reto que las empresas, como decía al principio, creo que el People Analytics ha avanzado muchísimo respecto a años atrás, pero creo que todavía tiene reto por delante para seguir
profesionalizándose como departamento en el sentido de tomar su hueco y que en las empresas se tome en serio el departamento, porque realmente la función que hacemos es muy relevante. Y también creo que hay un reto como profesionales, ¿no? De todo lo que veníamos hablando, pues de que al final pues que tienes que formarte, tienes que cambiar un poco tu forma de pensar, el mundo avanza muy rápido y tú tienes que avanzar con el mundo. Entonces creo que ahí por nuestra parte también hay un trabajo pues de seguir siendo inquietos, tener esa mente analítica, ir conforme va el contexto de tu compañía, también ir viendo tú, ¿no? Detectando necesidades, viendo dónde pueden estar pues los casos de uso que mejor apliquen a tu organización. Y creo que ese reto pues es el que tenemos constantemente como profesionales de People Analytics para pues seguir ahí, ¿no? Aportando valor. Y bueno, pues eso es un poco lo que... Sí, pues que como hablábamos, ¿no? Que pequeñas empresas también se vayan animando, que no es un tema de grandes empresas, que al final se ha demonizado mucho al Excel, pero yo creo que con el Excel se pueden hacer análisis muy potentes y bueno. Y cuadros de mando, ojo, yo he visto dashboards que porque he visto que era un Excel, porque visualmente parecía Power BI o una herramienta desarrollada de cero. Totalmente. Pues yo sumo, creo que vamos a tener un reto que tiene mucho que ver más con el para qué que con el cómo, en el sentido de que People Analytics como departamento en sí, creo que llegará un momento en que no tenga tanto sentido porque la inteligencia artificial, el análisis, la interpretación de los datos va a tener que ser una competencia básica en cualquier profesional de recursos humanos. Entonces ahí tenemos una labor de divulgación, de formación, de conseguir cambiar culturalmente esa imagen, ¿no? Y realmente creernos que somos una compañía data-driven, ¿no? Pero en el propio departamento de recursos humanos, ¿no? El que todos vayan remando en esa dirección y todos las usen en su día a día como una herramienta, ¿no? Eso es. Y a nivel tecnológico, tengo muchas ganas de ver qué pasa con blockchain. Para ver si realmente esto va a llegar en algún momento a derivar pues en utilidades concretas en recursos humanos que podamos ver, ¿no? Pues se me ocurre tener en blockchain pues todos los currículums de la gente, que no haya por fin que pedirle a los candidatos en cada oferta de trabajo al que aplica, ¿no? Que te mande el currículum, cada uno digitalizado de una manera, ¿no? Sino que te puedas conectar a blockchain con el permiso de cada candidato, ¿no? Para descargarte la información como tú quieres. O que de alguna manera también te certifique y te dé seguridad de las formaciones, certificaciones, ¿no? De todos los empleados, que queden ahí en blockchain y que podamos empezar a trabajar con esa información. Creo que a nivel de calidad del dato va a ser un antes y un después, pero lo veo todavía un poco así lejano. Sí. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy, Laura. Si fuese por nosotras, no sé, haríamos un podcast de 7 horas. Así que nada, muchas gracias a vosotros por compartir tus conocimientos, experiencias, y a ti que nos estás escuchando, gracias por acompañarnos en este episodio. Así que hasta la próxima.